Bienvenidos al podcast Glucosa 6, Salud y Fitness. El mantener un estilo de vida sano trae consigo beneficios de salud y hasta económicos, pero sobre todo disminuye el riesgo de muchas enfermedades. También existen mitos alrededor de este tema, y es por esto que hago este podcast, para informarte y ayudarte en el camino a tomar mejores decisiones. Y hablaremos sobre lo más nuevo y efectivo para que mejores tu día a día. Soy Cristian Marín y seré tu anfitrión en este programa. Y sin más preámbulos, iniciemos. Hola, ¿cómo estás? Te doy nuevamente la bienvenida a Glucosa 6, Salud y Fitness. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que es, pues, más que interesante, importante. Porque independientemente de que tú ya realices alguna actividad física, algún deporte, tal vez tenemos otro tipo de personas que nos escuchan que tal vez que está pensando en iniciar el ejercicio. Bueno, no importa el nivel que tengas de experiencia, el tiempo que tengas realizando el deporte, todos tenemos el riesgo de cursar con una lesión deportiva. Y ese es el tema del día de hoy. Lesiones deportivas. ¿Qué son? ¿Cómo detectarlas? ¿Y cómo tratarlas inicialmente? Es lo que vamos a hablar hoy. Pues digamos, fácil, ¿no? Vamos a ver. Mira, primero, ¿qué es una lesión deportiva? Para que todos tengamos como el mismo concepto, que estemos como en la misma modulación, en la misma onda. ¿Qué es una lesión deportiva? Es prácticamente toda lesión que aparece durante la práctica del ejercicio del deporte. Me gustaría dejar como este término, así práctico. ¿Y por qué digo práctico? Porque, y para definir justamente este término, dependiendo el autor o dependiendo en el para dónde se vaya a utilizar, es justamente la definición. Por ejemplo, la FIFA de pronto tenía una recomendación sobre lesiones deportivas en relación al tiempo en que un jugador no podía participar, ya fuera en juegos, o sea, ya en competencia o en entrenamientos. Si se lesionaba, pues ellos tenían o tienen como un seguimiento en relación a los días que no va a estar presente. Y con esto pueden clasificarlo en una lesión leve, una lesión grave o muy grave. Después tenemos las lesiones en relación al punto anatómico. ¿Qué es esto? Si tenemos una lesión, por ejemplo, en hueso, vamos a hablar de fracturas. Si tenemos una lesión en ligamentos, vamos a hablar de esguinces. Si tenemos una lesión en músculo, vamos a hablar de distensiones musculares. Y así sucesivamente. Entonces, dependiendo inclusive ya hablando de una zona en específico, por ejemplo, una distensión muscular. Ahora, hablamos de una distensión muscular, podemos hablar de grados de distensiones musculares o de ruptura fibrilar o de esguince grado 1, grado 2, grado 3. Y dependiendo cómo se clasifique, entonces ahora sí también podremos hablar de cuánto tiempo se va a recuperar, qué tipo de tratamiento será el más adecuado en relación al grado de lesión. Y es como los médicos podemos hacer como un plan terapéutico, pero primero tenemos que saber qué es lo que vamos a atender. Tenemos otra clasificación en donde va a estar relacionado como el qué tanto tarda en aparecer la lesión. Me especifico más. Pueden ser lesiones agudas o pueden ser lesiones crónicas. Una lesión aguda es una lesión que difícilmente se puede evitar. Por ejemplo, una fractura. Imagínate esto. Estamos en un partido de fútbol americano, estamos viendo el partido desde fuera si quieres, y tenemos a el jugador que recibe el balón y que él está pues dispuesto a correr al lado contrario para poder anotar y hacer un touchdown. Y comienza la jugada, recibe el balón y entonces está buscando cómo comenzar a correr, por dónde correr, cómo poder llegar al otro lado. Y en ese momento el jugador del equipo contrario lo taclea de lado, va directamente hacia las piernas para limitar su carrera. Llega justamente en la mitad de la pierna o en el tercio medio de la pierna. ¿Qué crees que pasa? Pues imagínate, está el jugador del americano que va a taclear o que lo taclea. La velocidad con la que va disparado para poder pararlo. El tamaño y el peso del jugador y el punto más débil del hueso.
Entonces se juntan varios factores y que el jugador está a punto de comenzar la carrera y planta su pierna para poder impulsarse. Ya en ese momento pone la pierna dura, no le va a permitir como el movimiento, entonces se ancla bien al piso y acción posterior es que recibe la tacleada del jugador contrario. Entonces se juntan varios factores que sobrepasan los límites fisiológicos del hueso y pues desafortunadamente el jugador que tenía el balón inicialmente cursa con una fractura. Ese es el ejemplo de una lesión en agudo. Pasa en el momento y difícilmente se puede prevenir. Y por otra parte, una lesión crónica. Hablamos de una lesión por sobrecarga, que son lesiones por ejemplo, el hueso también puede ser una lesión. Podemos tener fracturas por sobrecarga. ¿Cómo pasa aquí? Pues mira, el hueso tiene un metabolismo en donde por una parte se reabsorbe el hueso, se comienza, digamos, como a romper o a deshacer, y por otra parte otras células comienzan a formar el hueso nuevo. Entonces, esto lleva a un equilibrio. Y este equilibrio, cuando se mantiene adecuadamente, pues es una persona con huesos con buena densidad ósea, huesos fuertes, que soporta bien, sin problema. Cuando un atleta llega a tener entrenamientos como muy constantes y de una intensidad alta, tiene el riesgo de no permitir que haya un equilibrio en la reabsorción y en la recuperación del hueso. Y entonces, como no se vuelve fuerte, no se vuelve denso, ¿qué es lo que puede suceder? Si tenemos un hueso que no está fuerte, llega el tendón puede llegar a ser más fuerte que el hueso en un movimiento explosivo o rápido, puede ser un movimiento normal del entrenamiento, sea suficiente para que nuestro atleta curse con una fractura. Ese es el ejemplo de una lesión crónica. Una lesión repetitiva es una y otra vez, pero no hay una recuperación en el equilibrio del hueso. Cursa con una alteración y por eso se lesiona. Como te puedes dar cuenta, definir una lesión deportiva no es tan fácil. Ya digamos como en la práctica pues vamos viendo dependiendo del tipo de lesión, cómo se realiza la lesión, entonces pues ya le ponemos nombre, le podemos poner apellido y ya después le podemos poner el nombre de la patología. Pero no hay así específicamente, no existe una definición puntual y exacta de lesión deportiva. Entonces, son definiciones generales, por eso la que te di al inicio es como que abarca todo. Y ahora, ¿por qué la importancia de las lesiones deportivas? Pues justamente porque nadie está exento de no presentar una lesión, sobre todo cuando realiza un deporte. Ya sea que estás iniciando con el deporte y a lo mejor, imagínate esto, que no estás acostumbrado a tener los movimientos que se necesita para poder hacer un gesto deportivo. Esto se expresa en no tener una buena técnica. Poniendo el ejemplo nuevamente del fútbol americano, los que se lesionan más son los amateurs, son los que están comenzando con la práctica deportiva que en un punto no tienen como la agilidad, la forma de recibir los golpes, la forma de taclear, la forma de atacar y pueden provocar una lesión a su compañero e inclusive pueden lesionarse a ellos mismos. En todos los deportes es súper necesario que conozcas el gesto deportivo, que se practique el gesto deportivo. La importancia del entrenamiento es que tu cuerpo se adapte pues prácticamente casi por sí mismo en realizar el movimiento que necesita para poder tener su función durante los partidos, durante los entrenamientos. Por eso es la importancia justamente de entrenar, de que si vas a lanzar el balón de americano, pues ya sepas cómo lanzar. Si lo vas a recibir, que sepas cómo recibir. Si vas a taclear, sepas cómo taclear. Si te van a taclear, cómo poner tu cuerpo para soportar mejor o aguantar la tacleada. Entonces todo esto pues lo va a dar la práctica deportiva, lo va a dar como el entrenamiento. Justamente por esto es que los que ya son profesionales pues que de forma mecánica su mente da el mensaje al cuerpo para poder hacer todas las acciones que les acabo de comentar. En comparación de alguien que está iniciando, no sabes cómo o difícilmente saben cómo iniciar un ataque o cómo recibirlo. Por eso es que las lesiones se ven más en los jóvenes y que de pronto también los que son de alto rendimiento o los deportistas no están exentos de tener una lesión. Sin embargo,
pues la tasa de presentación de lesiones son menores o tienden a ser menores. Ahora, otro punto muy importante es, hablando de población en general, hay algo pues que es muy común, pero como les digo, algo que sea común no significa que esté bien. Para esto tenemos un término que son los guerreros de fin de semana. ¿Cómo que los guerreros de fin de semana? Son las personas que durante la semana tienen muy poco tiempo porque por lo general están trabajando, trabajan todo el día y pues aplican el de hacer ejercicio el fin de semana. Entonces, para que te des una idea de si tú puedes ser un guerrero de fin de semana, unas de las características son estas. Lo que se recomienda a la semana es que realices o que realicemos todos al menos 150 minutos de ejercicio aeróbico a la semana, que es lo mismo que hacer 30 minutos de ejercicio al día. 30 minutos por 5 días son los 150 minutos a la semana. Entonces son 30 por día, ¿no? O 75 minutos de entrenamiento moderado a fuerte, que igual son entre 15 y 20 minutos al día, más o menos. Y si los juntas todos, ya son los 75. Los guerreros de fin de semana justamente se avientan a hacer los dos partidos durante un día o 2 días, que es lo más común. Y que en estos 2 días cumplen con la recomendación de toda la semana. Entonces, del ejercicio aeróbico, por ejemplo, en lugar de hacerlo 30 minutos al día, terminan haciéndolo 75 minutos por día. Y, eso, y al fin de semana, en 2 días, hacen lo de toda la semana, los 150 minutos. Entonces, pues ahí pues es una cuestión de, pues es una bronca, porque imagínate, el cuerpo no está adaptado para las condiciones de la competencia, del ejercicio, y que toda la semana pues están, son sedentarios. Entonces los ligamentos, músculos, pues de pronto están como débiles, y entonces tú lo pones a hacer un sprint o que corran, lo van a hacer porque pues de pronto a lo mejor pues no van a tener ningún inconveniente, pero tienen riesgo de que si se pueden lesionar porque el cuerpo no va a estar adaptado para esas cargas altas y ellos solo se van a exponer. Esa es la cuestión. Entonces, em, ya después hablaremos de los beneficios para la salud, si es bueno o no hacer como los bouts, como las descargas rápidas de ejercicio o no. Pero eso es otro tema. Eso es cuando hablemos de cuestiones de tratamiento con el ejercicio, vaya, por ejemplo, ¿no? Para, patologías o enfermedades crónico-degenerativas. Bueno, entonces, justamente el que hagan ejercicio en tan poco tiempo y toda esa intensidad y ese volumen de entrenamiento o de carga tan fuerte, pues los expone a que tengan más riesgo de lesionarse, una lesión musculoesquelética o una lesión deportiva. Entonces, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer para evitar esto? Para llegar como a ese tema o a ese punto de lo que se puede hacer para evitarlo, te voy a decir cuáles son los puntos importantes por los cuales nos podemos lesionar, que son como los más generales. Mira, uno es la tensión continua. ¿Qué significa esto? Que pues comencemos a hacer un esfuerzo continuo en el cuerpo, ya sea que hablemos de los músculos, de los ligamentos, alguna articulación, etcétera, que justamente estos no estén preparados para el ejercicio o el deporte y justamente por esto no van a aguantar las intensidades que se apliquen. Esto, por ejemplo, es muy común en gente que en la juventud hizo mucho ejercicio o hizo mucho deporte y después por cualquier situación pues se vuelven sedentarios y que pues se encuentran mucho tiempo sentados en el sofá o que trabajan todo el día sentados y se transportan sentados en el automóvil, etcétera. Y después requieren retomar otra vez el ejercicio, ya sea que vayan al gimnasio o que hagan su entrenamiento de fin de semana. Entonces, pues regresan con toda la actitud, toda la emoción de comenzar a hacer ejercicio y quieren retomarlo a partir del punto que ellos recuerdan que estaban. Esto es un error, porque como te comentaba, no había o no hay en ese momento una adaptación física, entonces el cuerpo pues, no va a soportar. ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues en consecuencia hay un riesgo alto de una lesión. Esto puede
puede derivar justamente de estrés emocional. Imagínate, están mucho tiempo sin hacer nada, después anhelan hacer y regresar al ejercicio, y si lo hacen de forma muy intensa pueden lesionarse. ¿Cómo se van a sentir? Pues se van a sentir como enojados, van a comenzar a cruzar con varias etapas como de la negación, ira, bueno, etapas de duelo, vaya, en donde pues no van a estar a gusto y van a estar buscando a quién culpar, van a buscar pues no aceptar lo que les pasó, etcétera. Entonces es una cuestión como que no tan interesante de cursar, y entonces también podemos tener riesgo de que tengan una lesión deportiva psicológica. Y que ya lo platicábamos previamente en otro programa con el psicólogo deportivo Carlos Villegas, en donde pues justamente habla de la importancia de preparar a una persona para cuando se lesione, que pues debe de mantener los hábitos que tenía antes de lesionarse, que a lo mejor no puede hacer la actividad física, pero que sí acuda a los entrenamientos, por ejemplo, que no los deje, ¿no? Porque de este modo prepara el cerebro para continuar con lo que tiene pendiente y no lo abandona tan fácilmente. Otro punto que debemos de tomar en cuenta que puede provocar justamente una lesión son los desequilibrios. ¿Qué es esto? Son desequilibrios principalmente musculares, en donde es una persona que tiene mucho tiempo que no ha hecho una actividad, comienza a cambiar la actividad física que realiza, y entonces los grupos musculares que tenía previamente entrenados, por alguna situación no tengas, o no se tenga más bien, como la misma fuerza en dos músculos que conforman una extremidad o una articulación. Entonces, por ejemplo, si alguien tiene, hablando específicamente de la pierna, alguien tiene los músculos de la pierna posteriores más fuertes que los músculos anteriores, entonces puede cursar con un desequilibrio, o que no tenga los músculos igual, más bien ahora en este caso de la cadera, que no estén músculos fuertes, pues cuando corra va a tener un desbalance en la cadera, y que esto puede provocar una lesión posterior. Una vez que se detecten cuáles son estos desequilibrios, pues lo adecuado es fortalecer los músculos que no están aptos, y con este fortalecimiento pues se tendrá que mantener un equilibrio entre los músculos que sea equitativo, y que esto va a permitir que haya un movimiento más natural del cuerpo a movimientos que son más naturales. Y con esto podemos quitar el desequilibrio. Ahora podemos tener diferentes tipos de entrenamientos para aumentar la fuerza y recuperarse más rápido, por ejemplo con ejercicios pliométricos. Estos ejercicios son movimientos de circulación o aumento de fuerza, en donde se realizan movimientos rápidos, podemos llamarlo explosivos. Otro punto es el uso excesivo. Ya lo hemos platicado previamente, como la cuestión de cuestiones o lesiones crónicas y agudas. Y pues vaya, justamente es si tu cuerpo trabaja muy duro, pues en algún momento lo va a resentir, así de sencillo. El cuerpo, si lo comparáramos con una máquina requiere de mantenimiento, requiere de, si en el mantenimiento se encuentra alguna alteración, ya sea estructural, ya sea con algún líquido, tal vez que le falte aceite o cualquier situación, pues si no se hace adecuadamente va a terminar pues lastimándose, ¿no? Inclusive pues dejar de trabajar. Es lo mismo con el cuerpo, necesita de pronto tener algunos momentos de reposo, necesita de pronto tener como alguna sustancia que le ayude a recuperarse más rápido. Entonces, esto va a permitir que haya un equilibrio en el metabolismo de los sistemas como musculoesquelético en el caso de los deportes. Y bueno, esto también tiene mucha relación en que cada deportista o cada persona que haga ejercicio, pues tendrá que conocerse, tendrás que de pronto conocer tu cuerpo, aprender a escucharlo. ¿Por qué? Porque tu cuerpo de pronto te puede dar alguna sintomatología o alguna idea de que puede provocar dolor, algunos movimientos, y entonces si tú haces caso a lo que te dice tu cuerpo, pues podrás tener algún
tiempo, un momento de descanso para recuperarte. Y si aún así la lesión continúa y por el contrario, en lugar de quitarse, comienza a aumentar, pues entonces definitivamente buscar ayuda para que el experto te ayude, te oriente, busque el motivo de la lesión, de la molestia, y entonces se pueda buscar un plan para poder tratar el padecimiento. Entonces, el uso excesivo es porque pues entrena mucho, no deja de descansar ni recuperar el cuerpo, y entonces puede venir una lesión. Otro punto es que dentro de esto, si no tienes una buena técnica para hacer el gesto deportivo, puedes tener como una sobrecarga muscular o articular en otra área por no moverte de forma adecuada. ¿Quién puede ayudarnos en este aspecto? Pues tu entrenador. Tu entrenador deberá evaluar la forma en la que te comportas, en la forma en la que realizas los movimientos o los gestos deportivos, y a través de su análisis tendría que ser capaz de hacer cambios. Hacer cambios para evitar que te lesiones, básicamente. Ok amigos, bueno entonces el día de hoy es un programa donde estamos hablando de lesiones deportivas, cuál es la importancia, cómo se clasifican y qué es lo que debemos de tomar en cuenta para si llegan a aparecer. Hasta ahora ya hablamos un poco de clasificación, ya hablamos de algunos factores que pueden provocar esta lesión, en quién puede aparecer, no solamente en deportistas, sino en gente que de pronto quiere hacer una actividad, los guerreros de fin de semana también que es muy importante, es una población que es muy común, muy recurrente. Sin embargo, no se toma en cuenta las posibles consecuencias de no entrenarse durante la semana, competir de forma intensa durante el fin de semana, que es una cuestión muy común, pero es un problema también grave. Pues espero que ahora que ya conoces como más de esto, pues si no vas al gimnasio a fortalecerse, que puedes hacerlo en casa durante semana para que el fin de semana puedas hacerlo como de una manera más segura, que puedas competir, que puedas jugar, hacer lo que te gusta de forma más segura, vaya, y no tengas el riesgo de que te lesiones. Ahora, ¿qué puedes hacer de forma inicial si ya te lesionaste? Actualmente hay una clasificación que son acrónimos en inglés y que nos van a ayudar a decidir qué es lo que se puede hacer. Bueno, cuando ya aparece o cuando ya se cursa con una lesión consecuencia del ejercicio o de la práctica deportiva. Inicialmente se conocía como ICE. ICE es hielo, pero bueno, tenía tres letras en donde justamente era hielo, compresión, elevación, que eso era lo inicial, ¿no? Lo que se recomendaba hace algunos años, en donde pues si tienes o sea, alguien que cursaba con un esguince, se le ponía hielo, se le ponía un vendaje y se le pedía que elevara la extremidad, en el caso del tobillo, para que el flujo sanguíneo corriera más rápido y que no se hinchara el tobillo, no se edematizara. Y después se cambió, bueno, se le agregó una R, que es rise, y después se le agregó una P, que es price, y después fue Price and Police. Y bueno, todo lo que define como las letras. No las voy a decir todas porque hay una nueva clasificación que le pusieron Peace and Love. En español es paz y amor. Pero como es una publicación del British Journal of Sports Medicine, que es una revista británica, pero que es muy importante y que, bueno, tiene como muchos conceptos nuevos y pues nos ayuda a tener como algunos puntos de decisión para tratar muchos padecimientos. Entonces, pues básicamente es aplicar en una cuestión de rehabilitación, de atención inmediata a tratamiento subsecuente. Y ellos recomiendan Peace and Love. ¿Qué significa Peace and Love? Peace and Love tiene, por ejemplo, te voy a decir cada una. Es Primero te voy a decir cómo se deletrea por cualquier situación que de pronto a lo mejor no manejes tanto el inglés, pero mira, peace es paz, obviamente, y en inglés se deletrea P-E-A-C-E, y love es amor, entonces se deletrea L-O-V-E, peace and love. Entonces la primer P es de protección. Lo que recomiendan ellos es que después de que hay una lesión por alguna cuestión deportiva, se restrinja el movimiento de 1 a 3 días. ¿Para qué? Para disminuir el riesgo de sangrado,
para prevenir distensión de las lesiones o de las fibras que están lesionadas y que se reduzca el riesgo de que la lesión se agrave más. Entonces, pues esto debe darse protección, sí, puede ser con una órtesis, que podría ser inclusive con un yeso, podría ser, pero también se recomienda que sea por poco tiempo, al menos de 1 a 3 días, para evitar estas situaciones, porque si es más tiempo, pues no nos conviene porque necesitamos darle movimiento posteriormente. Después de la P sigue la E de elevación. Es lo mismo, hay que elevar la extremidad más arriba de la altura del corazón. Esto va a permitir que haya un retorno del flujo intersticial que está fuera del tejido. Algo muy interesante que comentan ellos, la siguiente letra es la A, pero esto es, avoid, es para evitar modalidades antiinflamatorias. Ellos dicen que dar un medicamento antiinflamatorio inmediatamente después de que hay una lesión puede tener disminución en la cicatrización adecuada a largo plazo del punto de lesión. Y esto es porque puede afectar algunas de las fases de inflamación que están relacionadas con una regeneración de tejido óptimo, vaya, entonces no permite que se recupere adecuadamente, puede provocar que presente una fibrosis, que es cuando el tejido no crece bien, que también está relacionado justamente con la cantidad o con la dosis de medicamento que se puede llegar a tomar inmediatamente después de una lesión. Por eso es que de pronto ellos no recomiendan tanto el uso de antiinflamatorios. Con el resto de medidas debería de ser suficiente para calmar la molestia. Una vez que se inmoviliza debería de ser muy suficiente. Después, la C es para compresión. Puedes aplicar presión externa mecánica, por ejemplo, con un vendaje. Esto para evitar que haya edema intraarticular o hemorragia del tejido. Por ejemplo, un esguince, como comentábamos el ejemplo de hace un momento, pues hacer la compresión evitará que se ponga como un tamal, ¿no? Como un pie de tamal pues, muy grande, porque pues va a hacer que la sangre circule mejor. Luego, la E de PIS sigue para educación. En este punto, pues la recomendación es para la gente que va a que va a recomendar las terapias, que hay que educar a los pacientes en los beneficios de una recuperación activa. ¿Qué significa esto? Pues justamente hacer el hincapié en que debemos tener una recuperación con movimiento y no, si te lesionas, no parar completamente, porque el parar va a provocar que tu recuperación sea más tardada, que hay modalidades que se pueden aplicar inmediatamente después de una lesión. Dependiendo del tipo de lesión, pues lo adecuado sería comenzar a moverse inmediatamente, que sí puede ser posible. Obviamente si hay una fractura, no, pero otro tipo de lesiones como los esguinces, sí, distensiones musculares también se podría hacer. Definitivamente esto tiene que hacerse en compañía de un experto en el área. Puede ser un fisioterapeuta, puede ser un médico del deporte, puede ser un médico fisiatra. Vaya, hay varios o existen varios especialistas que pueden ayudarte como en este punto en caso que tengas una lesión. Otro punto que recomiendan educar a los pacientes es la carga, la carga de objetos, por ejemplo, de la vida cotidiana, en donde, por ejemplo, si seguimos, si uno se esguinza, pues obviamente no puedes cargar nada, porque aunque la lesión sea en el pie, en algún momento, si tú no tienes como algún apoyo como de andadera o de muletas, etcétera, y se te ocurre cargar algo más, pues definitivamente vas a tener la carga en ese pie que te lastimaste y pues independientemente de que duela o no duela, el proceso de recuperación pues va a llegar a ser más tardado también. La L es para la carga, justamente es lo que te acabo de comentar, mantener una carga óptima en relación a lo que pueda soportar la persona, no sobrecargarlo porque esto puede evitar que se recupere adecuadamente y sobre todo puede promover que haya más dolor, ¿no? Entonces, lo adecuado sería mantener las cargas conforme se puedan utilizar. Después la O es para optimismo. Esto es súper importante, porque después de que una persona se lesiona, es muy común que comencemos a entrar en una etapa como de inicio de depresión, donde todos los factores se juntan, son factores, inclusive pueden ser factores psicológicos, en donde una persona puede tener miedo, puede tener depresión,
puede ver como el panorama muy catastrófico y que en conjunto pues son barreras para poder recuperarse. Justamente hay que explicar o se tendría que comentar qué es lo que se tiene que obtener y en qué fase de la terapia se va a buscar obtener como algunos beneficios, y esto pues va a ayudar definitivamente a controlar y a mantener los miedos alejados pues, de la gente que se llega a lesionar, que es lo adecuado. Hablar con el especialista, hablar con tu doctor, que te explique qué es lo que se espera, que te explique los tiempos de recuperación y que sobre todo que sea muy claro, porque mientras más claros somos, sabremos a qué nos vamos a enfrentar. Si yo me lesiono y me dicen que me voy a tardar 3 meses, ok, está bien, pues 3 meses será lo necesario para recuperarme. Sin embargo, si me dicen, oye, vas a tardar 2 semanas y llevo un mes y medio y no me recupero, entonces, oye, pues, ¿qué pasa, no? Definitivamente comenzaré a deprimirme, a preocuparme, oye, no voy a recuperar lo que perdí, no voy a poder hacer el mismo movimiento de antes, entonces eso puede llegar a preocupar. La V de Love es para vascularización. Por ejemplo, la actividad física que incluye componentes cardiovasculares representa un punto de partida en el manejo de las lesiones musculoesqueléticas. Esto también puede ayudar a aumentar la motivación, aumentar el flujo sanguíneo a las estructuras lesionadas. Aquí yo lo que recomiendo, obviamente dependiendo el nivel de lesión y qué tanto se lo permita a nuestro paciente, pues es de pronto hacer un poco de ejercicio aeróbico. Para eso hay varias formas en las que nos podemos apoyar. Por ejemplo, si una persona tiene lesión en la pierna, pues comenzamos ese ejercicio aeróbico, pero nos apoyamos con los brazos. Esto en los centros de rehabilitación se puede hacer con algo que se llaman cicloergómetros, en donde pues tienen como una parte para las manos, para poder hacer como ejercicio un poco aeróbico. Y si pasa lo contrario igual, si alguien tiene una lesión de extremidad superior, pues se podrán utilizar las piernas para poder aumentar el flujo sanguíneo y que se haga como un ejercicio del estilo aeróbico. De este modo habrá mayor flujo sanguíneo y al haber más sangre, pues se podrán, por una parte, eliminar más rápidamente las células que provocaron, bueno, más bien las células que se destruyeron durante la lesión por el golpe, se llaman detritos, o pues mandar nutrimentos o nutrientes para recuperar la zona afectada, ¿no? Y no solamente nutrimentos, también mandar células que ayuden a pues tener una buena recuperación, una buena cicatrización, todo esto. Entonces, esto sería como el beneficio de aumentar como la actividad física, la vascularización. Y aparte, como en la cuestión de motivación, pues va a sentirse una persona como más segura, va a sentirse como más motivada para poder recuperarse más rápido. Y la E de Love es para ejercicio. Justamente, como te comentaba, el ejercicio tendrá que recomendarse en relación al grado de lesión. Por ejemplo, puede ser ejercicio, pero también puede ser movimiento. Porque en un principio, si ya una persona que tiene una lesión, seguimos con el esguince, yo le pido que lo mueva, va a doler mucho. Pero si yo le ayudo inicialmente a moverlo, pues a lo mejor no le duele tanto. O lo más probable es que no le duela tanto y vamos a comenzar con el movimiento. Este movimiento va a evitar que se adhiera a la articulación y que después tenga como molestia o dolor al moverse, o que este dolor que puede llegar a sentir disminuya su interés por moverse, porque pues puede llegar a pensar la persona o el paciente que si se mueve más, pues le va a doler más. Entonces, para evitar ese dolor, pues deja de moverse y es cuando entran o pueden entrar en un ciclo negativo. Entonces, para romper este círculo negativo, este círculo vicioso, habría que buscar la manera de tener movimiento para evitar como el dolor al movimiento, y entonces este ejercicio que se aplique posteriormente se puede hacer como pues ya un ejercicio más fuerte, ya con las características de un entrenamiento, repeticiones y bueno, pues la importancia, como te comentaba al principio, pues el ejercicio en la recuperación de una persona. Entonces aquí también lo importante es que el doctor, o tu doctor, tendrá que pensar como a largo plazo. Los resultados a largo plazo en una lesión justamente, pues nos ayudará como a planificar, porque pues sí hay maneras en quitar el dolor inmediatamente, sí se puede hacer.
Sin embargo, pues hay que considerar que a largo plazo una persona no tenga recaídas o una persona, por ejemplo, las lesiones musculares pueden llegar a ser tardadas en tratarse, pero si no se tratan bien, entonces son lesiones que son recurrentes, constantes, y entonces cada mes se está lesionando, otra vez está con molestia y sienten las incomodidades recurrentes, y esto es porque no se dio un tiempo adecuado de recuperación y tampoco pues se estuvo al 100 para comenzar otra vez el deporte. Ya te expliqué qué son las lesiones, ya te expliqué cómo se pueden tratar inicialmente. La parte más importante para el tratamiento de una lesión deportiva es la prevención. Justamente no tener una lesión por el deporte. La parte preventiva es algo que tenemos que trabajamos mucho como los médicos que llegamos a estar encargados de un área o de un equipo. Esto justamente es necesario porque disminuyes las lesiones, disminuyes que un jugador esté fuera de los partidos. Imagínate que es el jugador, uno de los jugadores que apoya o que aporta a que el equipo pues de pronto pues vaya mejor, ¿no? Y que o que es el líder del equipo, entonces es el que jala al equipo, el que los alienta, que de pronto pues, no pueda participar, de pronto desbalancea la estructura del equipo. Y aparte, bueno, eso hablando en general, de forma individual, la persona que se lesiona, pues comienza a tener pues otras situaciones personales que no le van a permitir continuar. Entonces, podemos evitar estas cuestiones previniéndolas. ¿Cómo? Primer tip, haz ejercicio diario. Si eres un godines para los que no son de México, es una manera de llamar a las personas que son oficinistas, que tienen un trabajo de horario de oficina, que están mucho tiempo sentados. En nuestro país, en México, les llamamos godines, pero el significado es este. Entonces, si eres una persona que trabaja mucho tiempo y que está, vaya, que es sedentario en la semana y que quiere hacer mucho ejercicio el fin de semana, te tengo malas noticias. Probablemente, tal vez no sea mañana, tal vez no sea hoy, pero próximamente te puedes lesionar. Ya te expliqué por qué. Mi recomendación es, si no vas al gimnasio, si no tienes tiempo de entrenar, si no tienes tiempo inclusive de entrenar con tu equipo durante la semana, entrena por tu cuenta. Ejercita todos los músculos por tu cuenta. Puedes hacer un espacio durante la semana, que sería lo mejor, para fortalecer los músculos del pecho, los músculos de la espalda, de la cadera, los brazos, los músculos de las piernas, vaya, todo el cuerpo, porque músculos fuertes van a evitar que te lesiones o van a disminuir el riesgo de gran medida que pase esto. Entonces, esto es súper, súper importante. Ahora pues también existe, dependiendo del deporte que vayas a realizar, existen inclusive algunos tipos de entrenamientos para fortalecer como las áreas o los músculos que se utilizan más en relación a la parte pues competitiva, ¿no? O deportiva. Trata de verlo como de una forma lúdica, que te entretenga, que te guste, búscale el sabor, porque si lo haces como de forma, pues, que lo tengo que hacer a fuerza, que tiene que ser repetitivo, pues, aunque no quiera lo voy a hacer y todo, va a haber un momento que vas a tirar la toalla aquí y ya no lo vas a continuar a hacer. Pues recomendaciones que te guste y búscale el modo, que sea entretenido, que sea divertido, y que vas a ver que después de un tiempo, vaya, vas a hacerlo como muy propio, inclusive podrás llegar a extrañar el ejercicio cuando no lo hagas, te puedes sentir como incompleto, es como una situación como muy, muy común en la persona que ya comienzan a adaptarse al ejercicio o al entrenamiento constante. Tomando el mismo ejemplo, la recomendación de la prevención, ¿no? Si todos hiciéramos esto, independientemente de que seas deportista o no, hacer ejercicio diario, definitivamente enfermedades crónico-degenerativas estarían muy limitadas o la cantidad de personas que tienen una enfermedad de este tipo pues sería la mínima o pues de pronto a lo mejor y nadie, ¿no? El hecho de ser sedentarios, pues no solamente afecta el que tengas una lesión deportiva, sino también afecta a tu estado de salud y que de pronto, pues el ser sedentario es una causa principal y muy fuerte
para enfermedades crónico-degenerativas. Hablemos diabetes, hipertensión, obesidad, cáncer, etcétera. Recuerda que tu cuerpo pues es tu templo y que pues tienes que cuidar de él. Mientras mejor lo cuides, pues más te va a responder y más te va a cuidar y más te va a soportar en años, en lo que tú quieras. Piénsalo y disfrútalo. Otro tip es que consigas un entrenador. No es lo mismo ver un video de YouTube o ver una recomendación de Facebook donde dicen, no, en 5 minutos, 7 minutos, obtén el cuerpo de tu vida, de tus sueños y con poco esfuerzo y bla, 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 bla. Es verdad que sí hay un momento en el que una persona puede llegar a hacer en poco tiempo mucha cantidad de ejercicio, pero la realidad es que este tipo de videos lo que pueden provocar es que la gente se lesione. Inclusive si quieres hacer como ejercicios tipo CrossFit en tu casa, pues tampoco es como tan buena idea, porque una cosa es como lo puedes llegar a percibir, pero seamos honestos, una persona que no es del ámbito deportivo, que no está en el ámbito no médico, puede ser médico o puede ser de entrenador, no va a tener el mismo ojo clínico. Un entrenador va a ser más factible que identifique una mala posición, un mal movimiento. Él podrá dirigirte y orientarte para que no realices esa posición y de este modo pues evitar que te lesiones. La función del entrenador bueno, las funciones son varias. Una de estas es cambiar la posición o el gesto del ejercicio o el gesto deportivo para, por una parte, mejorar el rendimiento, pero por otra parte, muy importante, evitar una lesión. Sí, sí te recomiendo que tengas un entrenador. Si quieres correr o realizar una carrera de 5 kilómetros, 10 kilómetros, medio maratón, un maratón, hazlo con el apoyo de un entrenador. Si vas al gimnasio, igual apóyate con un entrenador, aunque en el gimnasio se vea súper pesado, especial, lo que quieras, pues su función será esa, orientarte, guiarte y decirte cómo hacer el ejercicio. Si busca apoyo, si tú no eres experto en el área, te vas a evitar a la larga dolores de cabeza, definitivamente. Otro tip, descansa. Duerme bien. Muchas personas que comienzan a entrenar y que pues no tienen buena recuperación, ¿recuerdas que hablábamos algo como del equilibrio en el metabolismo del hueso? Bueno, el sueño es una parte muy importante en la recuperación justamente pues de la gente que realiza ejercicio. Y es que fíjate que este es el único momento en el que el cuerpo se regenera. El músculo se va a reconstruir, el hueso se va a poner más fuerte, más denso, los glóbulos rojos se van a multiplicar. Hay muchos sistemas fisiológicos que van a recuperarse. Y el punto más importante para poder hacerlo es el sueño. Entonces, si tú tuviste un día muy desgastante, pues tienes que dormir para recuperarte. Si no duermes bien, pues definitivamente la parte psíquica, mental, pues no va a estar bien, no vas a descansar adecuadamente. Por eso es que necesitamos una cantidad mínima, bueno, se recomienda que al menos en los adultos sean 8 horas de descanso para poder obtener los beneficios de recuperación de todo el cuerpo y también la recuperación del descanso en la parte como psíquica. Eso es importante porque justamente la falta de sueño está relacionado con hipertensión arterial, por ejemplo, por una parte en la cuestión de salud. La gente que duerme poco tiende a subir más de peso. El rendimiento deportivo puede llegar a verse deteriorado. Y como te decía, si no descansas bien, no va a haber un equilibrio en el metabolismo de los sistemas y entonces, pues también hay riesgo de una lesión, porque no hay recuperación adecuada. Entonces, recomendación, descansa al menos 8 horas. En los deportistas, inclusive ya en los de elite, se les exige que descansen. Si ellos están desvelados, pues van a afectar su rendimiento por una parte, por la cuestión cognitiva, por la cuestión de atención, por lo que quieras. Y por otra parte, la cuestión física también se va a ver alterada. Entonces es mejor que se recupere, que descanse, que esté al 100 para la siguiente. Vas a disfrutar del ejercicio, de la competencia. Vas a sentir lo que es, pues, ganar la medalla o llegar a la meta. Si tú logras hacer esto, es un éxito personal, definitivamente. Se siente muy bien. Y es
dar un paso cada vez que tú logras algo así. ¿Para qué quedarte a la mitad? ¿Para qué quedarte con una lesión y quedarte con las ganas? Evita la lesión y disfrútalo. Espero que el día de hoy te haya gustado la emisión, que te lleves cosas nuevas, que te lleves cosas de valor y sobre todo si tienes como alguna inquietud o alguna duda, sepas que me puedes encontrar en glucosa6.com. Esa es la página de internet, que puedes mandar un correo también, inclusive en contacto @glucosa6.com, o mandar mensaje directo, ¿por qué no? Un mensaje en Messenger, en Facebook Messenger, en Glucosa 6 Salud y Fitness. Puedes buscarlo así, teclealo, vas a ver el logo del podcast y a través de ahí podemos platicar. ¿Tienes alguna duda, alguna sugerencia? ¿Quieres que hablemos de algún tema en particular? ¿Que invitemos a alguien al programa? Solamente no hace falta más que lo escribas y yo me encargo del resto. No hay más que agregar en esta ocasión. Yo me despido, soy Cristian Marín y te veo en el siguiente programa. Bye.